El gobierno presentó la mesa de acción preventiva por campamentos en el contexto de la propagación del coronavirus. Además, se anunciaron nuevas medidas para proteger a las familias que viven en este tipo de asentamientos. Queremos hablar de la realidad que se vive hoy en los campamentos. Para eso vamos a tomar contacto con Christian Monkeberg, ministro de Vivienda y Urbanismo. Muchísimas gracias, ministro, por este contacto. Muy buenos días. Hola, buenos días, Carla. Encantado. A ver, bueno, vamos a tocar un tema que no necesariamente pasa o se revela a raíz de la propagación del coronavirus. Esta es una deuda estructural, lamentablemente, de nuestro Estado, y hemos visto además que en vez de ir disminuyendo, los campamentos han vuelto también a aumentar en número. Hoy día, si entiendo bien, tenemos 802 campamentos en todo nuestro país con gente que vive en una situación muy precaria donde el virus podría pegar de manera mucho más fuerte. Eso es, me imagino, lo que a ustedes los ha llevado a esta mesa de trabajo. ¿En qué consiste y cómo se va a tratar de evitar que con esta situación tan precaria el virus pueda pegarle tan fuerte a las personas más vulnerables? Sí, Carla, solamente en contexto y complementando lo que bien señalaba, nosotros tenemos hoy día 802 campamentos en Chile. Esto precisamente es porque hicimos un catastro el año 2018, no el ánimo simplemente de contarlo, sino que es necesario tener la información de cuántos son, cuáles son las familias, cuál es su origen, por qué están ahí, cuáles son sus motivaciones para empezar a trabajar y buscar soluciones. Esto no quiere decir que en las gestiones anteriores del Ministerio de Vivienda los campamentos no se viniesen trabajando, pero efectivamente estábamos muy enfocados solamente en la entrega de la vivienda y todo el proceso de acompañamiento, de trabajar con la familia, de este acompañamiento social que dura el proceso entre que se toma la decisión de formar un campamento por un grupo de familia y llegar a una vivienda definitiva, era necesaria una mayor presencia del Ministerio. Y eso, afortunadamente, digo afortunadamente, en una situación de emergencia, nos ha permitido y nos ha dado muchas herramientas para poder trabajar coordinadamente ahora, en tiempos de emergencia, en campamentos. Porque sabemos dónde están, sabemos sus dirigentes, tenemos contacto con ellos permanente, lo que nos ha permitido llegar de manera más expedita. Efectivamente, y bien se señalaba, la posibilidad de contagio ahí es mayor, pero peor aún, si se produce un contagio, el aislamiento es muy precario. Y por lo tanto, por eso nosotros iniciamos acciones preventivas que pasan por la conformación de esta mesa que ya estaba funcionando. La dimos a conocer en estos días, pero está funcionando, se reúne todos los viernes, donde está Techo, donde está la sociedad civil, Cámara Chilena, la CPC, que nos han ayudado, Cámara Chilena de la Construcción, digo, que nos han ayudado con recursos para poder llegar con más ayuda, y evidentemente está el Ministerio de Vivienda. Todos los viernes se reúne y vamos tomando decisiones específicas respecto de situaciones que se van ocurriendo. ¿Ministro? Por ejemplo, sí. si hay No, siga. Después le... Sí, no, por ejemplo, si hay una persona contagiada, lo que hacemos es trasladarla a un hostal sanitario. Ya van 33 personas trasladadas a hostales sanitarios de campamento, donde lo coordinamos con el Servicio de Salud. Ha sido una medida eficiente. Por ejemplo, hemos promocionado y hemos ayudado a coordinar de mejor manera la vacunación de las familias de campamento, que nos estábamos dando cuenta que muchas de ellas no estaban vacunadas, de las personas. Ya hemos logrado en estas 2 semanas que 10.000 personas que no se habían vacunado se logren vacunar gracias a las gestiones, a la coordinación. Hemos logrado también avanzar en abastecimiento de agua en aquellos campamentos donde era más crítica el abastecimiento de agua. Todos los campamentos tienen agua, ya sea porque tienen contenedores de agua o estanques o por camiones aljibe, pero en algunos casos se puso más crítico porque se empezó a utilizar más agua ya que las familias estaban quedándose ahí, las personas estaban quedándose ahí, no estaban saliendo, entonces había más consumo. Y eso nos ha llevado a suplir ese tipo de situaciones. Entonces, hay una coordinación importante, como también la distribución de los kits higiénicos en todos los campamentos, que es una donación privada que nos ha permitido llegar con materiales higiénicos a cada una de las familias de campamento, y se están distribuyendo también con la coordinación del Ejército, de Carabineros o de la Armada en algunas regiones. Ministro, yo entiendo todos los esfuerzos que se están haciendo. Evidentemente hay que tomar cartas en el asunto, tener líneas de acción en el marco de esta epidemia y que es ahora ya, pero también uno ve, no sé, en las imágenes a los niños y piensa, bueno,
las condiciones de cualquier invierno son muy duras dentro de un campamento y aquí en el fondo todo termina siendo un paliativo. ¿No hay algo más profundo que se pueda hacer? ¿Por qué tenemos tanta gente en Chile viviendo aún en campamentos? Yo sé que ustedes también han avanzado en la entrega de viviendas, pero ¿eso no puede ser más rápido? ¿Cuánta gente está esperando su casa definitiva? Sí, sí. Efectivamente, las situaciones de emergencia, como la que vemos hoy día, vienen a develar lo que muchas veces lo vemos a diario y no nos detenemos. Y eso es importante reflexionar respecto de ese punto, pero no solamente quedarse en la reflexión, sino que tomar acciones. Por eso, y lo vuelvo a repetir, el Ministerio hace bastante tiempo viene dando soluciones habitacionales a las familias de campamento, pero nosotros quisimos en nuestra gestión ponerle un sello de mayor urgencia y de mayor emergencia, visibilizar el drama de las familias que están en campamento y coordinarnos muy bien con las instituciones, con la sociedad civil y con las organizaciones que están trabajando en esta materia. Y eso hemos avanzado bastante. Hoy día a eso responde el catastro, a eso responde el trabajo que hemos hecho con cada una de las familias, a eso responde que estemos entregando viviendas en la mayor cantidad posible a las familias que viven en campamento. Ahora, las soluciones para las familias que viven en campamento no solamente es la vivienda definitiva, sino que también en otros casos hay campamentos muy históricos, como por ejemplo Manuel Bustos, donde las familias ya están asentadas en un lugar y donde se toma la decisión junto con ellas que van a quedarse ahí mismo. Y por lo tanto ahí avanzamos en un proceso de urbanización, agua potable, alcantarillado, alumbrado y pavimentaciones, y posteriormente la mejora de sus viviendas que ya no son tan precarias, sino que son más bien definitivas. Son dramas muy profundos los que se producen. Me acuerdo hace unos meses atrás, en la comuna de Peñaflor, una familia, una señora me decía: mire, ministro, lo que para ustedes es tan normal, o para todo el mundo es tan normal, para mí es impresionante. Le estábamos entregando su vivienda y dio el agua en el lavatorio. Esto yo no lo tenía. Entonces uno ahí empieza a darse cuenta de la crudeza de lo que significa el campamento, que no hay acceso a agua potable como tiene la gran mayoría de la población. Ahora, ministro, estamos hablando de la situación más cruda, obviamente, con, por ejemplo, eso, la escasez de un elemento tan básico como el agua. Pero también Sí. lo que parece ser la solución, que es la vivienda definitiva, también a raíz de esta pandemia ha quedado como al desnudo en ciertas precariedades en Chile. Y corríjame usted, entiendo que el promedio de las viviendas que se entregan son 55 metros cuadrados. ¿Está bien ese dato? Sí. Ya. Y cada vez vamos aumentando. Nosotros tenemos un mínimo legal, reglamentario, pero cada vez más los proyectos van llegando a ese porcentaje. Incluso hay regiones donde estamos bordeando ya los 70 metros cuadrados o proyectos donde estamos bordeando los 70 metros cuadrados. Claro, lo que pasa es que uno de los temas ha sido el hacinamiento. Mi pregunta es, en esos 55 metros cuadrados, ¿cuánta gente termina viviendo? Hemos visto casos, historias, donde en esos 55 metros cuadrados tenemos 6, 7 personas, donde en una pieza puede haber 3, 4 personas. Entonces uno se empieza a preguntar, y se lo ha preguntado el gobierno también cada vez que pone las cuarentenas, si es que hay condiciones en los lugares más vulnerables, donde hay una vivienda definitiva, pero dentro de esa vivienda tal vez no están todas las condiciones para hacer un confinamiento. ¿Cómo se puede ir resolviendo eso? Yo no sé, y me imagino que tiene un precio que también va justificando el sumar o no sumar más cantidad de metros cuadrados. Y si fuera por voluntad, no sé, ojalá se pudiera duplicar la cantidad de metros cuadrados. Tiene que haber una explicación, pero ¿cómo se puede ir mejorando eso? El que la gente dentro de su casa definitiva tenga también mejores condiciones. Sí, yo creo que es importante ir señalando y coincido en el análisis en torno a que siempre va a ser insuficiente, pero recordemos lo que ha hecho este país en materia de vivienda en los últimos 40 años, y eso es importante también reflejarlo. Hace 40 años o 50 años atrás se entregaba una caseta sanitaria y viviendas que realmente no cumplían ni con el mínimo estándar. Estamos hablando después de 40 o 50 años, a lo mejor es muy fácil mirar para atrás y decir eso se hizo bien o se hizo mal. Pero efectivamente se ha ido avanzando y se ha ido corrigiendo, entendiendo que todavía queda mucho por hacer. Viviendas de 25, de 30 metros cuadrados o viviendas progresivas, como se fueron conociendo en algún minuto, hoy día forman parte del olvido. Y muchas todavía siguen existiendo y hemos tenido que entrar en un programa de segunda oportunidad demoliendo viviendas por las condiciones precarias que ello provocaron. Y no solamente la vivienda, sino que además emplazadas en barrios muy segregados. Por eso hemos instalado muy fuerte la bandera de la integración, y que yo creo que ya no tiene vuelta atrás y cada vez más está más tomada la conciencia de la necesaria integración que tienen que existir en las diferentes ciudades. No es solamente un problema de vivienda, sino que también un problema de los servicios a los cuales
acceden esas familias que llegan a un determinado barrio, si tienen una farmacia cerca, si tienen un supermercado cerca, si tienen el transporte público cerca o si tienen las condiciones mínimas para llevar adelante una buena calidad de vida. Y eso no se estaba produciendo hace 40 o 50 años atrás, simplemente se ponían ladrillos y se construían casas por un déficit habitacional gigante que teníamos. Hoy día eso ha ido cambiando fuertemente en situaciones bastante más importantes, pero es evidente, Carla, que las condiciones de hacinamiento hoy día se dan en muchos lugares. Y así como hay familias en campamentos, hay familias que están viviendo en una pieza, en un dormitorio, esperando la entrega de su vivienda. En ese caso, contarles que hemos acelerado al máximo. Yo sé que no es la solución total y definitiva de entrega de viviendas que estaban a punto de entregarse en estos días, pero que se estaban suspendiendo porque evidentemente no se podían hacer las ceremonias de entrega. ¿Qué hicimos? Cambiemos la ceremonia, posterguémosla y avancemos en una ceremonia, en una entrega distinta, diferida, en horarios distintos, etc. Entonces, y se han entregado más de 2.000 viviendas en las últimas 4 semanas a las familias, y que eso también disminuye las condiciones de hacinamiento. Sabemos que no es la solución definitiva, queda mucho por hacer. Evidentemente, los hostales sanitarios ayudan muchísimo a llevar el aislamiento cuando no existen las condiciones en una determinada vivienda para que éste se produzca. En campamento lo hemos hecho, y también familias que viven hacinamiento también hemos coordinado con los alcaldes el traslado de una persona contagiada a un hostal sanitario cuando en su vivienda no tiene condiciones de aislamiento. Pero efectivamente, Carla, yo coincido, estas emergencias develan el trabajo permanente que se viene haciendo y el drama permanente que vienen viviendo muchas familias en torno a las pocas condiciones de habitabilidad en sus casas. Sí. Ministro, cuando uno se acuerda, no sé, hace 10 años tal vez, con la irrupción también de un techo para Chile en su momento, de techo ahora, uno recuerda que el 2020 era la fecha como donde se planteaba el objetivo de llegar sin campamentos. Uno soñaba con un Chile sin campamentos para el 2020, y estamos en 2020 y los campamentos incluso se han incrementado porque el precio del suelo está más caro, porque los arriendos han subido muchas veces, porque gente que logra a veces avanzar un poquitito y tener algo retrocede por alguna razón. Hemos tenido el estallido social. Yo me pregunto qué va a pasar después, además de esta pandemia, porque estamos empezando una crisis económica que va a ser muy profunda. ¿Por qué no ha sido posible ese sueño del Chile sin campamentos? Porque de verdad creo que aquí se nota la mayor de todas las desigualdades. Y le sumo una cosa más, la migración. También. Que forma parte importante de lo que ha ido aumentando el número de familias que optan por una vivienda precaria. Por ejemplo, en la región de Antofagasta, en este catastro que teníamos, nos da cuenta de que el 60% de las familias que viven en campamentos son extranjeras, que han llegado a Chile en búsqueda de un nuevo futuro, que se han ido avecindando y que deciden avanzar en una vivienda precaria antes de un arriendo, por diferentes razones. Y en el caso de las familias extranjeras... Usted dice optan y deciden. ¿Es realmente una opción y una decisión? ¿Por qué me dice optan o deciden avanzar con una vivienda precaria? ¿Tendrían otra posibilidad? Porque me da la impresión de que esa no es una decisión libre. O sea, es que no puedo vivir en algo mejor. Me imagino, tiendo a pensar. Carla, le comento varias cosas. Hay varias familias migrantes que llegan a Chile y que toman la decisión de, por ejemplo, tomar un arriendo. Es muy cierto, porque las condiciones laborales se los permiten. Y otras, lamentablemente, como usted bien lo dice, llegan a la conclusión, porque no existe otra alternativa y no tienen otra posibilidad, de un campamento y de una vivienda precaria. No es la solución, evidentemente no es la solución. Y por lo tanto avanzan en una vivienda precaria que no es la de las mejores condiciones. Entonces, todo eso ha ido logrando y provocando que tengamos un número de campamentos un tanto mayores. Ahora, varios temas. Yo creo que todavía Chile está en condiciones, no decir que los campamentos se van a terminar de la noche a la mañana, pero sí de dar una solución definitiva e ir avanzando en resolver el drama de las familias que viven en campamentos. Es absolutamente abordable si existe una planificación de buena manera, que hemos tratado de intentar empujar y llevarla adelante en estos años. Pero todavía es abordable, yo todavía lo espero y todavía tengo la esperanza de que eso se concrete y se materialice. A mi juicio, todavía es posible, comparándonos con otros países de nuestro continente, que el tema de campamento y la vivienda precaria definitivamente se les arrancó de las manos. En el caso nuestro, todavía es factible, todavía es posible
lograr soluciones definitivas. Y nuestro primer objetivo es que haya más familias que salgan de campamentos de las que entran a un campamento. Ese es nuestro primer objetivo. Todavía hay más familias que entran de las que salen con una vivienda definitiva. Nuestro primer objetivo que nos hemos puesto definitivamente es ese, que salgan más familias de las que entran a un campamento. Bien, pues ojalá que todo el trabajo que se está haciendo, usted me decía, de manera permanente, vaya dando frutos en el tiempo. Es un desafío bien grande, ya lo decíamos, una deuda bien estructural, pero también todo lo que se está haciendo en el marco del coronavirus, para que pegue lo menos posible y para que se reduzca el nivel de contagio de personas que obviamente no están en las mejores condiciones, aunque se está haciendo el esfuerzo por poder entregarles herramientas que efectivamente sirvan. Ministro, muchas gracias por esta entrevista, que le vaya bien. Sí, gracias, igualmente. Que tenga buen día. Bien, vamos a otra realidad que también complica y